Ahí empezamos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora entonces va a ser una continuación de lo que estuvimos trabajando en la semana pasada. Acuérdense que la vez pasada hicimos la parte de el relieve volcánico. Ahora vamos a ir viendo la parte de los diferentes factores modeladores del relieve. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos una diversidad de factores que de alguna manera generaban cierto modelado a las formas de relieve que se iban generando? Ujú. Entonces, fíjense, ahí yo les voy a mostrar este Power. No sé si todos lo alcanzan a ver ahí. ¿Se ve bien? Todavía no. Ahí yo ya lo proyecté, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, ¿Se ve? Bueno, sí, ahora bueno, sí. perfecto. Bueno, fíjense que a ellos les he puesto agentes transformadores o lo pueden encontrar como agentes modeladores del relieve, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, por un lado, dos grupos, ¿sí? Fíjense que acá, no sé si se alcanza a ver el puntero rojo, agentes No. internos o también lo pueden encontrar como agentes endógenos. Y por el otro lado, el grupo de los agentes externos o exógenos. En este primer grupo que ustedes tienen acá a su izquierda, a la izquierda de su pantalla, fíjense que está haciendo referencia a las diferentes fuerzas tectónicas que de alguna manera eh, van a producir lo que nosotros conocemos como la orogénesis, que hace referencia a la formación de las montañas, el vulcanismo, que es lo que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada, y que justamente cuando hablamos de vulcanismo hacemos referencia a aquellos fenómenos geológicos que de alguna manera consisten en la salida del magma o lava una vez que ya se encuentra fuera del volcán. Después tenemos epirogénesis, que hace referencia al ascenso y el descenso de los continentes, y también a los terremotos, que hace referencia a los diferentes sacudimientos de la Tierra. Todos estos, ¿sí?, que yo les acabo de mencionar son diversos ejemplos de fuerzas tectónicas o de agentes internos o endógenos, que podríamos decir que estos agentes, de alguna manera, van a generar diversas formas de relieve. Una vez que estas formas de relieve se van generando, se van produciendo, vamos a tener el otro grupo, ¿sí? Fíjense a la derecha de su pantalla que está el grupo que dice agentes externos o los exógenos y que están relacionados con aquellas que lo que nosotros denominamos las fuerzas modeladoras. Es decir, lo que estaría relacionado con la erosión, el transporte y la acumulación. ¿Siguen hasta acá? Sí. Bien. Ahora, fíjense, este primer grupo, ¿sí?, el de los agentes internos o endógenos, van a ser, podríamos decir, como les decía recién, aquellos encargados de ir generando o produciendo las diferentes formas de relieve que nosotros conocemos, que nosotros vemos. Ahora, esas formas de relieve van a quedar expuestas a estos diversos agentes externos, los que están a la derecha de su pantalla. Es decir, que estos agentes externos o exógenos son aquellos que van a modelar, porque como ustedes sabrán, las formas que tienen los relieves hoy en día, ¿sí?, los actuales, no se originaron con esa forma, sino que con el correr del tiempo fueron actuando diversos agentes erosivos y modeladores que fueron dándole la forma que hoy día nosotros podemos encontrar, ¿sí? Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, cuáles pueden ser esos ejemplos, o que me mencionan algún ejemplo, ustedes van a tener este recuadro de abajo para mencionarlos como ejemplos, ¿sí? Ejemplos de agentes exógenos o externos. Y entre estos podemos encontrar el agua de lluvia, por ejemplo, que hace referencia a una erosión pluvial, el agua de los ríos, que hace referencia a una erosión fluvial, el agua del mar, el hielo, ¿sí?, que es erosión marina, erosión glaciar, o el viento, ¿por qué no? Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de el viento como un agente erosivo. Otro pueden ser, por ejemplo, las variaciones térmicas, haciendo referencia a los diversos agentes biológicos o los organismos vivos,
o, por qué no, la acción antrópica. ¿Han escuchado hablar de la acción antrópica? ¿Saben a qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de acción antrópica? La del hombre era. Exactamente. Es decir, todos aquellos procesos, ¿sí? Procesos o actividades que de alguna manera va a realizar el hombre y que podríamos decir, van a generar un impacto en el medio y también van a generar un modelado en esas formas de relieve que nosotros conocemos. A eso nos referimos cuando hablamos de acción antrópica. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las variaciones térmicas, ¿se acuerdan que la vez pasada, o sea, la primera clase que hicimos, estuvimos hablando del crioclastismo, el termoclastismo, ¿se acuerdan? Que yo les comentaba que muchas veces en las zonas desérticas, cuando se producía una lluvia, por ejemplo, o en cualquier lugar que no solamente tiene que ser desértico, en aquellos lugares donde se generan lluvias y donde la temperatura en ciertas horas del día o de la noche desciende por debajo del 0 grado, es agua que de alguna manera se acumula en esas ranuras o en esas pequeñas hendiduras o grietas de las diferentes formas de relieve. Cuando la temperatura, digamos, baja por el 0 grado, como les decía, pasa de un estado líquido a un estado sólido, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos un cambio de estado, el agua se congela y al congelarse aumenta el volumen. Entonces al aumentar su volumen, eso provoca que de alguna manera se vaya produciendo un desgrane o una rotura, ¿sí? De las diferentes formas de relieve. Por supuesto, esto nosotros vamos a hablar de mucho tiempo, pero de alguna manera ahí también tenemos un agente erosivo, ¿sí? Es decir, no es que nosotros, por ejemplo, hoy en día vamos a encontrar una montaña X, ¿sí? Y dentro de una semana esa montaña va a desaparecer por este desgranamiento, no, sino que de alguna manera ese proceso se va generando muy lentamente, muy paulatino y va generando, ¿sí? De alguna manera un cierto modelado. ¿Me siguen hasta acá? Bien, sí. Bien, ahora, estos dos procesos, ¿sí? Podríamos decir que actúan en simultáneo. Estoy grabando. Actúan en simultáneo. ¿Qué les iba a decir? Me desconcentré. Y está haciendo Mónica, que ella piensa que ustedes no la ven, porque está la pantalla acá, como yo les digo, yo no veo nada, yo lo único que veo es la pantalla del Power. Y ella piensa que no la ven y hace Mónica acá. Y les tuve que decir que estaba grabando, porque esto lo estoy grabando para los chicos que por ahí no pueden acceder ahora a la reunión. Claro. Bueno, entonces les decía que estos dos, ¿sí? Agentes, estos dos grupos de agentes internos y externos actúan en simultáneo. Y como resultado, vamos a tener las diferentes formas de relieve. Yo acá les he puesto un ejemplo que por ahí podemos encontrar dentro de América, montaña, meseta y llanura, ¿sí? A grandes rasgos. Después podemos puntualizar, qué sé yo, vamos a encontrar las sierras, valles, bolsones, etcétera, 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 ¿sí? Pero a grandes rasgos podemos encontrar esos tres tipos. Bien. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Mientras tanto, estoy viendo los mensajes que me mandan sus compañeros del grupo. Bueno, fíjense. Acá, no sé si todos ven ese esquemita que hace referencia a los movimientos orogénicos, movimientos epirogénicos, algo de sismos y un poco de vulcanismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto está relacionado con las fuerzas tectónicas, con las placas. ¿Se acuerdan que nosotros, no sé si les comenté algo de las placas? La verdad que no me acuerdo bien. ¿Comentamos algo de placas? No, yo creo que hicieron ustedes un trabajo al principio sobre los componentes de la Tierra, y ahí creo que trabajaron deriva continental, la dinámica. Sí, Pero, creo que sí. El semestre pasado. Sí, creo que sí, pero no hablamos de esto por acá, bien, digamos. bien. Bueno, entonces, recapitulando un poco eso de la tectónica de placas y todo eso.
Como ustedes saben, no me acuerdo si les dije la vez pasada cuando estuvimos hablando de volcanes, habíamos hablado de que nosotros estábamos pisando nuestro suelo, ¿sí? Nuestro suelo hace referencia a uno de los componentes de la Tierra, que es la corteza terrestre. Esa corteza terrestre, podríamos decir que es una de las partes o de las capas que componen a esta Tierra, pero es una de las más delgadas. Ahora, esta corteza terrestre que nosotros estamos pisando se ha dividido, se ha fragmentado, ¿sí?, en grandes bloques. Cada uno de esos bloques es lo que nosotros conocemos como las placas tectónicas. Como ustedes sabrán, y que es de público conocimiento, estas placas no están en un estado estático, podríamos decir, sino que están en un estado, digamos, bien dinámico. A mí me parece que está tratando de entrar un segundo. Sí. Laura, sí. ¡Salí de duquesa! Ahí esa duquesa. Hola, Laura. Hola, Laura, ¿nos escucha? Laura. No sé si nos escucha Laura. Bueno, voy siguiendo entonces. Así no se nos pierde el hilo conductor. ¿Se ve? Hola, sí, le escucho, profe. Ah, bueno, genial. ¿Se ve, chicos, el power? ¿La imagen? Sí. Sí. Bien. Profe. Ah, perfecto. Bueno, entonces les decía que esta corteza que nosotros pisamos se divide en grandes bloques. Cada uno de esos bloques, entonces les había dicho que eran las placas tectónicas. Y decíamos que las placas no estaban en estado estático, fijo, sino que estaban en una constante dinámica, ¿sí? Es decir, se están moviendo todo el tiempo. Se están moviendo a una velocidad, podríamos decir, que es imperceptible por nosotros, ¿sí? Porque imagínense que si nosotros percibiéramos, ¿sí?, a simple vista, o sea, no a simple vista, sino a través de nuestros sentidos, este movimiento, o si este movimiento fuera muy brusco, nosotros estaríamos tratando de todo el tiempo de agarrarnos de algo para no caernos, ¿sí? Pero ese movimiento no se produce en forma violenta, sino que es, como les decía, es imperceptible a nuestros sentidos, a no ser que por allí se genere, ¿sí?, la acumulación de una cierta cantidad de energía y esa energía, de alguna manera, es liberada, ¿sí?, y es lo que nosotros percibimos como los diferentes movimientos sísmicos. Entonces, allí sí nosotros podemos percibir ese movimiento, pero es básicamente no el movimiento de las placas, sino la acumulación de energía, ¿sí?, que se produjo por ese movimiento y ese choque de las placas y que de alguna manera fue liberado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros percibimos, pero en realidad ese movimiento continuo de las placas no lo alcanzamos a percibir. Bien, espero que me sigan hasta allí. Es como la onda expansiva de una explosión, una cosa así. Exactamente, exactamente, es algo violento. Por eso por ahí es considerable que se dice que es mejor que por ahí se produzcan ciertos sismos, ¿sí?, de alguna magnitud no muy importante, porque si esa energía se acumula, ¿sí?, en gran cantidad y se libera, se puede llegar a generar, no sé, un terremoto, puede ser un movimiento sísmico bastante importante, ¿sí?, generando daños por ahí muy importantes. Entonces, por ahí es considerable que se vaya liberando esa energía de a poco, por así decirlo. Bien, ¿qué va a pasar? Estas placas, entonces dijimos nosotros que están en constante movimiento. Pero ¿qué pasa? Las placas no tienen la misma dirección. Es decir, por un lado nosotros tenemos placas que van, ¿sí?, en el mismo sentido y otras placas que van en sentidos opuestos. Ahora, cuando van en el mismo sentido, podemos decir que esas placas van a converger, ¿sí?, es decir, van a chocar. Entonces, al chocar, vamos a tener una placa que se hunde y una placa que asciende. Justamente esa zona de contacto entre las dos placas es lo que nosotros denominamos una zona de subducción, ¿sí? Porque subduce, es decir, una placa va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Una placa oceánica y una placa continental. Ahora, fíjense, nosotros acá
En este dibujito que yo les estoy mostrando acá, que dice, fíjense, montañas jóvenes o plegadas, yo tengo que, acá les he puesto geosinclinal, ¿sí? Que seguramente les va a sonar por el primer trabajo que hicieron, o la fosa submarina. ¿Qué quiere decir esto? Esta zona del geosinclinal hace referencia justamente a una fosa o a una zona de cubeta, que también lo pueden encontrar. Esto quiere decir que muchas veces los diferentes relieves que están en las zonas próximas han sido erosionados, ya sea por el agua, por el viento o por esa diversidad de agentes que nosotros mencionamos anteriormente. Entonces, todo ese proceso erosivo, ¿sí?, va a terminar generando una cierta cantidad o una gran o no tanto, ¿sí?, cantidad de sedimentos. Todos esos sedimentos, ¿sí?, van a ir a parar a estas zonas más bajas que nosotros tenemos acá, la zona del geosinclinal. Con el correr del tiempo, ¿sí?, esa zona de cubeta o fosa se fue llenando con sedimentos. ¿Y qué va a pasar? Al chocarse las placas, ¿sí?, esa zona de sedimentos muchas veces se va a plegar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a empezar a generar como una especie de doblez. Fíjense, miren, no sé si todos me alcanzan a ver que yo acá en mi mano tengo una hoja de papel. No sé si la alcanzan a ver. Sí, un pero poquito. Bueno, fíjense, miren, esto sería más o menos esta hoja de papel que yo tengo acá, ¿sí?, haría referencia o hace referencia a los diferentes pliegues, ¿sí?, a los diferentes componentes que de alguna manera están integrando nuestra corteza terrestre. Porque ustedes, como sabrán, la corteza terrestre está integrada por diferentes capas, ¿sí?, diferentes pliegues. ¿Vieron en la primaria cuando ustedes veían los horizontes? El horizonte A, el B, el C. No sé si se acuerdan de eso. Sí, Bueno, algo un poco las parecido, montañas. ¿sí? Claro, algo parecido pasa con la corteza terrestre. Hay diferentes pliegues, ¿sí?, que tienen cada uno de estos diferentes componentes. Algunos son más duros y otros son más blandos. ¿Qué va a pasar? Cuando las placas se chocan, fíjense, si ustedes observan el dibujito que tienen acá, fíjense que tienen dos flechitas, ¿sí?, que van en el mismo sentido. Es decir, que estas placas de alguna manera van a chocar. Y fíjense acá, en mi mano yo tengo la hoja de papel. Entonces, fíjense, si mi mano izquierda, ¿sí?, fuera el sentido, fuera una placa que viene en sentido de izquierda a derecha, ¿sí?, y mi otra mano, la mano derecha, va a ser otra placa que viene en el mismo sentido, es decir, en el sentido inverso, de derecha a izquierda. Entonces, si yo a esta hoja de papel le empiezo a imprimir fuerza de los dos extremos, fíjense que va a pasar lentamente, se va a empezar a doblar, a ondular. Vieron que se hace como una especie de rulo. No sé si lo ven. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que va a pasar con los diferentes elementos que van a componer a nuestra corteza terrestre. Es decir, al chocarse las dos placas, la corteza se pliega, ¿sí? Se va a plegar porque los materiales que la componen son materiales relativamente blandos, ¿sí? Blandos en el sentido figurado, ¿sí?, que se pueden doblar, por así decirlo, doblar, pero en realidad sería plegar. En este caso podríamos decir que los materiales son materiales plásticos, ¿sí? Bien, al plegarse entonces, ¿sí?, se empiezan a doblar y se empiezan a formar. Esto es lo que de alguna manera empieza a darle origen a, a las diferentes formas de relieve que nosotros conocemos o vemos, o a gran parte de esos relieves que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, algo parecido ha sucedido con la cordillera de los Andes. Entonces, nosotros justamente debajo de la cordillera de los Andes, o en la proximidad de la cordillera de los Andes, tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana, que van en sentidos opuestos. Las dos se han chocado y han producido una zona de subducción cerca de lo que nosotros conocemos como la cordillera de los Andes. Eso es lo que ha pasado con esas placas y que de alguna manera ha generado que los materiales que componen la corteza terrestre se vayan plegando. Al plegarse se hace como ese rulito que yo les mostré recién con la hoja de papel y se va generando de esta manera toda una zona o un cordón montañoso. ¿Qué va a pasar? Esto sucede, como les decía recién, cuando los materiales, por lo general, ¿sí?, entre comillas, son materiales
blandos, ¿sí? O materiales plásticos que de alguna manera se pueden plegar. Ahora, si los materiales, puede ser que también se dé el caso de que las placas se choquen, pero los materiales que componen a la corteza terrestre no sean materiales plásticos, no sean materiales blandos. ¿Se entiende? Entonces, al no ser algo flexible, se va a romper. Imagínense si a ustedes, por ejemplo, a la mesa de su casa, ¿sí? La mesa que ustedes tienen para comer, por ejemplo, le imprimieran fuerza de los dos extremos. La mesa, por lo general, no es como no está constituida por un material blando, flexible, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le impriman fuerza, como yo le imprimí a la hoja de papel, no se va a generar esa especie de ondulación, sino que al ser un material duro, se va a romper. Entonces, pasa lo mismo cuando las placas se chocan y los materiales que constituyen la corteza no son flexibles, se rompe. Entonces, al romperse, fíjense, sería este dibujo que yo les estoy mostrando acá. Al romperse, un material va a ascender y otro bloque, perdón, material no, un bloque va a ascender y otro bloque va a descender. ¿Se entiende? Entonces, allí hablamos de, por lo general, montañas antiguas, ¿sí? O aquellas montañas que han sido originadas por alguna fractura. Entonces, esto, de alguna manera, han sido las primeras montañas, ¿sí? Que se fueron originando. Entonces, Profe, ahí alguien quiere entrar. a ver, ahí me fijo. No veo a nadie. A ver, dice... En el WhatsApp mandaron mensajes. WhatsApp. Voy a ingresar, dice la Lorena. Pero no la veo a la Lorena que haya mandado una solicitud. Bueno, mientras vemos si aparece la solicitud. ¿Se entiende hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Hay algo que quieran preguntar? Eso último no me quedó muy claro a mí. ¿Cómo? Eso último no me quedó muy claro a mí. Lo de las montañas, eso, perdón. Bien, bueno. Ahí lo volvemos a repasar. Ahí ingresó entonces Lorena Martínez. Hola Lorena, ¿nos escuchás? ¿O me escuchás? Tiene el micrófono silenciado. Lorena, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, profe. Bien. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, estábamos hablando un poco de los factores endógenos, exógenos, que son aquellos modeladores del relieve. Bueno, entonces les decía que nosotros vamos a encontrar muchas veces cuando las placas se chocan, ¿sí? Se chocan, ahí no sé si alcanzan a ver mi mano, una placa va hacia abajo y la otra placa va hacia arriba, ¿sí? Entonces, ese movimiento hace que los diferentes materiales, como yo les decía recién, supongamos que debajo de la hoja de papel yo tengo una placa que viene en este sentido y otra placa que viene en este otro sentido. Entonces, cuando se chocan, los materiales, ¿sí? Si son flexibles, al hacer presión de los dos extremos, fíjense, los materiales se van a empezar a plegar, ¿sí? Se van a empezar a doblar. Se hace como una especie de ondulación, así como si fuera un rulito, como si fuera una montañita, valga la redundancia, ¿sí? Se hace como una montañita. Entonces, justamente es por eso que nosotros hablamos de materiales blandos, porque esa flexibilidad, por así decirlo, entre comillas, flexibilidad, hace que estos materiales no se rompan y se doblen, se plieguen. Y eso da origen a algunas formas de relieve que nosotros conocemos. Ahora, cuando esos materiales que están constituyendo a las placas tectónicas no son flexibles, ¿sí? No son plásticos y son duros, no se van a plegar como esto, ¿sí? Sino que al ser duros, imagínense si yo a mi mesa la trato de, le imprimo fuerza de los dos extremos, ¿qué va a pasar? No se va a plegar, sino que, porque es muy dura, se va a romper, se va a partir, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, pasa lo mismo con las placas tectónicas que de alguna manera están constituidas, o sea, la corteza terrestre que tiene materiales muy duros, ¿sí? No se pliega, entonces, al chocarse las placas, ¿sí? Esos materiales no se van a plegar y se va a romper, se van a fracturar. Entonces, vamos a tener
bloques que van a ascender y otros bloques que van a ir bajando, ¿sí? Se van a ir hundiendo. Bueno, eso es como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? De cómo se van originando parte de las formas de relieve. No sé si se entiende. Como les decía yo recién, en el caso nuestro de Argentina, si nosotros vemos al oeste, vamos a encontrar todo un sistema montañoso, ¿sí? Que se ha originado en gran parte por esto que yo les acabo de mencionar, por el choque de las placas. Muchos materiales fueron plásticos y se fueron plegando, se fueron doblando, por así decirlo, ¿sí? Ahora, fíjense, no sé si todos alcanzan a ver que yo, lo que les decía recién, fíjense ahí, no sé si se alcanza a ver. Sí. Bueno, esta hoja vamos a hacer referencia que, como les decía recién, hace referencia a el relieve que se fue plegando. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo acá tengo una montaña, ¿sí? Y esta otra parte que ustedes ven acá, no sé si la alcanzan a ver, que es como una especie de U, ¿sí? Sería lo que yo les decía recién, que hace referencia a una especie de cubeta, ¿sí? O una especie de hondonada bien grande. Ahora, fíjense, yo les voy a proyectar otra vez el Power para que lo vieran. Esperen que se me perdió. Ahí, ¿lo alcanzan a ver? ¿Se ve el Power ahí? ¿O no? No. No. No, profe. A ver, ahora. ¿Ahí? Tampoco. ¿Y qué pasó si yo lo veo? Ahora se está queriendo proyectar. ¿Ahora se ve? Sí, Sí, sí. ahí se salió de vuelta. Bueno, fíjense entonces, en el caso nuestro, ¿sí? Como les decía, en el caso de Argentina, Se salió de vuelta, profe. ¿se salió? Sí. Se salió. ¿Ahí? No. No, no se ve. ¿Ahora? Menos. No, no se ve, profe. A ver. Tampoco. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Bueno, Sí. como les decía, fíjense el puntero rojo. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la zona nuestra, ¿sí? Al oeste, todo lo que es la zona de montaña, se produjo en gran cantidad, podríamos decir, por ese pliegue que yo les decía, por parte de los componentes de la corteza terrestre. Es decir, al chocarse las placas tectónicas, se plegaron y se fueron levantando, se fueron originando diferentes formas de relieve. Ahora, lo que es la zona, por ejemplo, de la llanura pampeana, quedó toda una zona, ¿sí? Como una especie de cubeta, como una especie de fosa, ¿sí? Que de alguna manera fue rellenándose con el correr del tiempo por diferentes sedimentos que se fueron arrancando, por así decirlo, de la cordillera de los Andes. No sé si se entiende. La cordillera de los Andes se fue elevando y en la zona de lo que es la llanura pampeana se generó toda una especie de fosa, porque justamente al oeste se plegó, se levantó y quedó como una especie de fosa, como les digo, en la zona de la llanura pampeana. Entonces, todos los sedimentos que fueron erosionados por los diferentes agentes exógenos, ¿sí? Y que fueron de alguna manera erosionados, desgastados, esas formas de relieve, fueron a parar a la zona de la llanura pampeana. Con el correr del tiempo, toda esa fosa se fue llenando
y le fue dando forma a este relieve que nosotros conocemos, que es el relieve plano o un relieve llano. ¿Se entiende? Y que justamente le ha dado la característica de poseer esa zona del este de nuestro país, suelos fértiles, una zona bien plana y con otras características que de alguna manera hace que mucha de la población de nuestro país vaya a estar ubicada en esa zona. No sé si se entiende más o menos a lo que me quiero referir. Sí. Bien. Y como les decía entonces, nosotros vamos a encontrar aquellos relieves que de alguna manera tienen diferentes bloques, ¿sí?, elevados y otros hundidos, que justamente están constituidos por materiales que han sido muy duros. Entonces, no han sido materiales plásticos. Entonces, al no ser plástico, como les decía recién, se fueron rompiendo, ¿sí? No son flexibles. Entonces, cuando se produjo ese choque, algunos materiales subieron y otros bajaron. Entonces, eso de alguna manera ha dado origen a las diferentes formas de relieve que nosotros podemos observar acá. Ejemplo de esto, ¿sí?, de estos relieves antiguos, pueden ser, si nos ubicamos acá en la zona de Mendoza, la precordillera. No sé si ustedes ya conocen o saben a qué nos referimos o cuál sería la precordillera. ¿Todos la conocen? ¿La podrían identificar? ¿No? La precordillera. No, profe. O la cordillera de Uspallata, o la que por ahí no sé cómo la pueden encontrar, o por ahí la han sentido nombrar. Sí, la hemos sentido nombrar, pero no me acuerdo. Bueno, cuando ustedes van, por ejemplo, por la Pero ruta 7, sí. es la más baja, no es la más Claro. alta. La más alta es la cordillera de los Andes. Después está la precordillera y la cordillera. ¿No hay tres clases? Sería al La del revés. medio. Al revés. Estaría, claro, estaría la precordillera, ¿sí? Ajá. O la Sí. cordillera de Uspallata, que es la que Ujú. nosotros vemos acá, que está, cuando van por la ruta 7, más o menos, que es esa redondita que se ve chiquita. Bueno, Sí. esa sería la precordillera. Y ese sería un relieve antiguo. Ajá. Después, Sí. nosotros vamos a encontrar el macizo frontal, que es el que nosotros muchas veces cuando miramos al oeste, lo vamos a encontrar que está todo nevado. Y detrás de ese macizo frontal vamos a encontrar la cordillera del límite. Es decir, nosotros si estuviéramos acá desde Mendoza, a simple vista no podríamos ver la cordillera principal, justamente porque está detrás del macizo frontal. O la cordillera frontal, que muchas veces cuando nosotros vamos a la escuela, a la primaria o a la secundaria, las sentimos nombrar así: precordillera, cordillera frontal y cordillera principal. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces dicen los que más saben que el término cordillera hace referencia a aquellos plegamientos que son jóvenes, ¿sí? Jóvenes entre comillas, o que han sido un poco más recientes. Entonces, si nosotros hablamos de la cordillera frontal y decimos que fue una de las primeras cordilleras, ¿sí?, o un macizo, digamos, más antiguo, estaría mal dado o mal dicho, ¿sí?, mencionarla como cordillera frontal, ¿sí?, sino que lo correcto sería macizo frontal o antiguo. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, una característica que tiene y que es muy importante poder visualizar cada una, o sea, para distinguir, mejor dicho, a estas formas de relieve, las antiguas y las jóvenes, podríamos decir la forma que tiene cada una de estas en los picos, ¿sí? Fíjense que yo les acabo de mencionar como con la precordillera, esta que nosotros vemos acá en Uspallata, ¿sí?, esa redondita, justamente es redondita porque ha sido un plegamiento muy antiguo, ¿sí?, uno de los primeros, y justamente al ser uno de los primeros ha sufrido más ese proceso erosivo, ya sea del viento, de la lluvia, del agua, o sea, todo, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que de alguna manera la cumbre de esta montaña esté redondeada, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos trasladándonos hacia atrás, ¿sí?, y encontramos al macizo frontal, también vamos a decir que es un plegamiento antiguo. ¿Por qué? Porque tiene estas características,
¿sí? Sí. La de tener cumbres un poco más redondeadas que si yo les menciono, por ejemplo, la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes hace referencia a un plegamiento relativamente joven o uno de los últimos. Entonces, los picos que tiene esta montaña van a ser más abruptos, ¿sí? Esto hace referencia a que, de alguna manera, ha sufrido menos el proceso erosivo. No sé si se entiende. Es como si ustedes, por ejemplo, agarraran, no sé, una madera y la empezaran a desgastar, ¿sí? Y la trataran de redondear, ¿sí? Le pasa mucho a la lija, se va a ir redondeando y va a ir adquiriendo una forma, ¿sí? No sé, un poco más desgastada. ¿Me entienden? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, a eso entonces hacemos referencia cuando hablamos de las diferentes características que tienen estas montañas, las jóvenes y las montañas antiguas. Bien. Ajá. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna Sí. duda, alguna pregunta que me quieran No, hacer ahora? ¿Seguros? ¿Seguras? No, profe. Sí, profe. Está bien. Gracias. Bueno, no me acuerdo qué les iba a decir de esto, pero me olvidé. Bueno, fíjense, nosotros vamos a hablar entonces, haciendo referencia a esto, estábamos hablando, o sea, íbamos a empezar a hablar sobre los diferentes procesos erosivos que les había mencionado, ¿sí? Creo que eso habla el tema de hoy, más que procesos erosivos, los factores. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencioné recién diversos factores? ¿Sí? Ahora, esos factores de alguna manera no van a actuar a lo largo y a lo ancho del globo de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar regiones donde vamos a tener como agente principal, ¿sí? Como agente erosivo, al viento, por ejemplo. En otras zonas vamos a encontrar como un agente erosivo principal, no sé, al agua de lluvia, o al agua de los ríos, o al hielo, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Me siguen Sí. hasta allí? Bien, Sí, entonces, Sí. podríamos nosotros, teniendo en cuenta el punto de vista climático, antes que nada, separar, ¿sí? Diferentes regiones en hiperáreas, áreas o semiáridas. Eso va a depender de la cantidad de precipitaciones que tenga cada una de estas regiones, ¿sí? Si nosotros hablamos de una región hiperárida, vamos a hablar que está caracterizada por tener menos de 50 milímetros de precipitaciones. Ahora, si yo hablo de una región árida, estaríamos con precipitaciones que están entre los 50 y los 175 milímetros anuales. Y después las semiáridas entre 350 y 400. Desde Bien. esta perspectiva, ¿qué les parece a ustedes? En el caso de Mendoza, por ejemplo, ¿estaríamos en cuál? ¿Hiperárida, árida o semiárida? Semiárea. Ari. Semiárida, profe. sí. Bueno, va a depender, ¿sí? Semiárida. Eso es relativo. Bien, va a ser relativo, porque nosotros dentro de la provincia, ¿sí? Vamos a tener zonas donde hay mayor cantidad de precipitaciones y zonas donde hay más o menos, como les decía, ¿sí? Por lo Sería general, árida y semiárida, las dos. y sí, podríamos decir, por eso les digo, depende de la zona, pero Sí. a grandes rasgos, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuál es, ¿sí? El régimen anual de precipitaciones en el caso de Mendoza, podríamos decir que está entre los 200, 180, ¿sí? O en algunos años un poquito más, ¿sí? Pero en un promedio general entre los 200 milímetros. Ahora, es poco, si nosotros lo consideramos con otras regiones del país, es poco, ¿sí? Pero si yo me voy, por ejemplo, a San Juan, en el caso de San Juan tenemos la mitad casi de esa cantidad de precipitaciones. Entonces, allí podríamos decir que vamos a tener, como les decía recién, diferentes agentes, ¿sí? Allí, por ejemplo, el agente erosivo de las precipitaciones va a ser muy escaso, en este caso, es decir, va a generar una erosión escasa, salvo en ciertas ocasiones o en ciertas épocas del año. Me esperan porque me parece que hay alguien que quiere ingresar. Bueno. Sí, ahí. Bueno,
Ahí ingresó alguien más, que no me acuerdo, no alcancé a ver bien quién era. Bueno. ¿Se ve la proyección ahí? ¿Se volvió a ver otra vez el Power? Se acaba de salir. Ahí está. Ahí está, bueno. Ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, fíjense, ¿cuáles van a ser las características principales, ¿sí?, de las zonas áridas? Por un lado vamos a tener las temperaturas extremas. Por otro lado, lo que acabamos de decir nosotros recién, precipitaciones reducidas. La vegetación también va a ser escasa. Vamos a encontrar en algunos lugares el suelo desnudo. Y sumado a esto, si nosotros tenemos en cuenta la actividad antrópica, es decir, la actividad que de alguna manera ejerce el hombre. Entonces, todo eso también va generando que esa vegetación vaya siendo escasa. Y si nos vamos a ciertos lugares, ¿sí?, siempre hablando del caso de Mendoza, vamos a encontrar la inexistencia del suelo, ¿sí? Es decir, todo esto, de alguna manera, estaría relacionado. ¿Por qué? Porque si yo les hablo, por ejemplo, de las precipitaciones, en el caso nuestro, en el caso de Mendoza, si yo les digo, lo que acabamos de decir recién, que las precipitaciones son relativamente escasas, ¿sí?, vamos a tener también una vegetación escasa. Pregunta, ¿cuándo les parece a ustedes que se genera la mayor cantidad de precipitaciones en el caso de Mendoza? ¿En la época de invierno o en la época de verano? De verano. En verano. En verano. ¿Todos están Sí. de acuerdo o no están Ajá. todos de acuerdo? No, no, en verano y primavera, pero más que todo en verano. Bien, ¿sí? En el caso de Mendoza se generan la mayor cantidad de precipitaciones en la época de verano, ¿sí? En esta época que estamos nosotros ahora, que sería la época otoño-invierno, es cuando menos precipitaciones se producen. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de climatología, ¿sí? Pero bueno, es normal, que por ahí ustedes van a escuchar gente que dice, hace mucho que no llueve, ¿sí? Pero bueno, es normal que en Mendoza no llueva. Lo anormal sería que en la época de invierno lloviera mucho en la provincia de Mendoza. Pero bueno, es normal. Bien, eso entonces son algunas de las características principales que vamos a encontrar en las zonas áridas. Ahora, en este caso, si nosotros nos volvemos a ubicar acá en Mendoza, como les decía recién, vamos a tener dentro de todos los agentes erosivos como protagonista al viento, ¿sí? Ahora, ¿por qué vamos a decir o cómo vamos a decir que este viento genera una erosión? Por un lado, vamos a decir que el viento va a erosionar a través de la deflación. Esto quiere decir que hace referencia a un barrido por el viento de aquellas partículas que son más pequeñas. Y por el otro lado, la corrosión. ¿Esto qué quiere decir? Hace referencia, digamos, al ataque de la roca debido a los diferentes materiales que fueron transportados por el viento. ¿Por qué? Porque de alguna manera se va a generar un modelado y en algunos casos vamos a encontrar diferentes formas o surcos, que por ahí ustedes lo pueden encontrar como el yardan, ¿sí? Ujú. Estoy en clase, Nero. De alguna manera podríamos decir que estos dos procesos están relacionados entre sí, ¿sí? Fíjense que si yo les hablo, por ejemplo, del barrido de las partículas de sedimentos, muchas veces el viento va a levantar esas partículas que son más pequeñas. Al ser más pequeñas, son más livianas y podríamos decir, entre comillas, más fáciles de transportar por el viento. Entonces, al levantarlas se genera esta segunda característica de erosión del viento, que es la corrosión, es decir, el impacto de estas partículas contra las formas de relieve que están erguidas. Entonces, al chocar, se genera como una fricción, como una corrosión, y eso con el correr del tiempo va generando un desgaste. Pero ustedes por ahí, no sé, aquellos que han tenido la oportunidad de ir, no sé, a Mar del Plata o a algún lugar turístico de playa, cuando se levanta mucho viento, vieron que si ustedes están allí, el viento, ¿qué pasa? Les empieza a pegar la arena en el cuerpo, ¿sí? Bueno, pasaría algo parecido con este proceso erosivo que genera las partículas más, o sea, que levanta las partículas más pequeñas. Se da mucho también en la provincia de San Juan, ¿sí? También se da mucho
este proceso erosivo generado por el viento. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien. Fíjense, otro de los procesos, ¿sí?, que está relacionado con estos agentes es la acumulación, porque todo ese material que de alguna manera se levantó, ¿sí?, que el viento arrastró, levantó, va a terminar acumulado en algún lugar. Entonces, fíjense, yo les puse acá que el viento va a depositar gran parte de esos materiales que ha barrido o que ha arrancado. Y esa dinámica o transporte se va a producir, por un lado, por la saltación y por otro lado, por el arrastre superficial. Saltación sería o hace referencia a cuando se levanta, ¿sí?, lo que les decía recién. Y por el otro lado, aquellas partículas que son un poquito más grandes, que son un poquito más pesadas, por allí no suelen volar por el aire, sino que muchas veces van arrastrando, ¿sí?, a través de la superficie. Entonces, de esa forma también se genera una acumulación de esos diferentes materiales. Y por el otro lado vamos a encontrar también una desagregación mecánica, que hace referencia a la gelivación, es decir, cuando la temperatura desciende por debajo del 0 grado. Allí también vamos a tener lo que les decía yo recién, o al principio, un proceso de desgaste o un proceso erosivo, ¿sí? Acuérdense que todo esto, ¿sí?, de la erosión, del desgaste, no se va a dar de un día para otro, sino que se va a ir dando con el correr del tiempo. Es decir, que se va generando un modelado de aquellas formas de relieve que ya están erguidas o que ya existen, ¿sí? Porque les vuelvo otra vez a la primera parte y al cuadrito donde estaban los dos grupos de agentes. Por un lado teníamos los agentes internos, ¿sí?, que son aquellos que de alguna manera generaron, por así decirlo, las diferentes formas de relieve. La orogénesis, la epirogénesis, el vulcanismo, los sismos. Todo eso podríamos decir que son los que generaron u originaron las formas de relieve. Y por el otro lado, los agentes externos, los que se dan sobre la superficie y que de alguna manera esos agentes están actuando y están modelando o desgastando, por así decirlo, las formas de relieve que generaron el primer grupo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? Entonces, Sí, como resultado de ese complemento entre los dos conjuntos, vamos a encontrar nosotros las diferentes formas de relieve que hoy en día tenemos. De aquí a una cierta cantidad de años, las formas de relieve que nosotros estamos viendo hoy en día seguramente van a ir cambiando, ¿sí? Porque que esto se va dando todo el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, la forma que tienen ahora no va a ser la misma que van a tener de aquí a 50, 100 o una cierta cantidad de años más. ¿Me perfecto. siguen hasta ahora? Sí. Bien, otro factor importante dentro de estas zonas áridas va a ser la arrollada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, este proceso va a actuar más cuando la cubierta vegetal va a resultar discontinua. Ahora, este proceso, muchas veces, el de arrollada, puede generar, por un lado, el arrollamiento difuso, puede generar la crecida de los wadis. ¿Saben lo que son los wadis? No. No, profe. Los wadis son los que nosotros conocemos como los ríos secos. ¿Sí? ¿Vieron cuando van a Potrerillos, por ejemplo, que dice arroyo tanto y que ustedes miran y está seco? Bueno, justamente nosotros acá lo conocemos como wadis, es un término más local, ¿sí? O sea, en realidad el local sería el río seco, pero ustedes si van a la bibliografía por ahí un poco más científica lo van a encontrar como wadis, pero acuérdense que cuando encuentren la palabra wadis, ustedes ya tienen que saber que hace referencia justamente a eso, a los ríos secos. Bien. Entonces, cuando se genera la crecida de esos wadis o de esos ríos secos, y que de alguna manera va a dar como resultado lo que nosotros conocemos como las cárcavas o los badlands y un lecho aislado. ¿Sí? Los badlands, ¿saben lo que son? No. No. ¿Han escuchado hablar por ahí de las huayquerías? Sí. Sí. Bueno, entonces a eso hace referencia lo mismo que los wadis. En realidad, por ahí, si ustedes van a una bibliografía, no sé, a nivel mundial, va a ser muy poco común que encuentren ese término, ¿sí? Es decir, el término de huayquerías. Ahora, sí van a encontrar este término, el de badlands, ¿sí? Que hace referencia a tierras malas, que no sirven. Entonces, cuando ustedes vean badlands, acuérdense de que hace referencia
a las guaiquerías. Y son aquellas zonas ¿cómo les puedo decir?, de relieve, donde en ciertos flancos, ¿sí?, o en ciertos lados de ese relieve se ha generado como una especie de surcos. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a la zona del Carrizal, algo así como para que lo vean así, no hace referencia justamente a ese término, pero como para que tengan una idea. Sí. A la zona del Carrizal, cuando ustedes van, hay una parte donde crecen, donde hace justo una curva y antes de que es una bajada, hay una zona de mucha cortadera. Bueno, en esas zonas hay como una especie de flancos y hay como una especie de surcos así que se van generando. Justamente eso es producto de esta arrollada. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros decíamos recién, la mayor cantidad de precipitaciones, para el caso de Mendoza, se van a generar en la época de verano. Ahora, la característica principal de esas precipitaciones es que se generan en la época, como les decía, de verano, pero ¿qué pasa? Tenemos una gran cantidad, ¿sí?, de agua, es decir, un volumen importante de agua en un tiempo muy corto. Es decir, lo que nosotros conocemos por ahí como los aluviones. Ahora, Ya, temperaturas muy elevadas, ¿o no? Y con la temperatura elevada se evapora. exactamente, pero fíjense, ¿qué va a pasar? Nosotros en la época de verano tenemos una gran cantidad de lluvia, ¿sí?, que se acumula mucha agua y se va a generar este proceso de la arrollada cuando nosotros tengamos, por ejemplo, estoy tocando la pantalla como que la están viendo con el dedo, van a encontrar, ¿sí?, o sea, si a este proceso de arrollada, bueno, a este proceso de arrollada le sumamos la escasez de la cubierta vegetal, ¿sí? Ese proceso de arrollada se va a ver más intensificado, ¿sí? Entonces allí vamos a encontrar nosotros lo que decíamos recién, un suelo desnudo. ¿Qué quiere decir desnudo? Sin vegetación. Sin vegetación, ¿sí? Sin cubierta vegetal, que muchas veces el hombre, ¿sí?, a través de la acción antrópica que decíamos recién, es el encargado de generar que esta cubierta vegetal desaparezca. Entonces, cuando se producen las precipitaciones, sobre todo en Mendoza, volvemos a lo mismo, que son tipo aluvional, mucha agua, mucho volumen de agua en un tiempo muy corto, ¿sí?, se genera toda una serie de catástrofes. ¿Se entiende? Entonces, al no haber una cubierta vegetal, ¿sí?, porque ustedes saben cuál es la función, o qué les parece a ustedes, cuál sería la función que tiene esta cubierta vegetal. Absorber el agua. Absorber el agua, ¿sí? Es decir, me sirve para fijar el suelo. Claro. Entonces, de esa manera, yo generaría, ¿sí?, o provocaría que si tengo cubierta vegetal en el suelo, ese suelo va a ser menos propenso a que cuando se produzca una arrollada, ¿sí?, sea más fácil erosionar. O sea, que se pueda erosionar más fácilmente. Ahora, si yo no tengo cubierta vegetal, ese suelo va a estar muy expuesto a la arrollada y cuando se genere una lluvia, ¿sí?, va a estar muy expuesto. Es lo que pasa, por ejemplo, en el norte de nuestro país, con la tala de los bosques, con la tala de la selva, ¿sí? Muchas veces tenemos provincias que se inundan porque justamente carecen de cubierta vegetal, porque el hombre los está talando. Entonces, cuando se producen las grandes precipitaciones, no hay mucha vegetación o nada de vegetación que de alguna manera fije el suelo, evite la velocidad, absorbe el agua, entonces todo eso termina generando una erosión, una arrollada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, justamente esto va a generar lo que sigue abajo, lo que les decía, la crecida de los wadis, la crecida de los ríos secos, y va a dar como resultado que esa agua vaya generando una erosión tan grande, al no haber, porque no tenemos cubierta vegetal, se van a generar como surcos, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros conocemos como las cárcavas o el badlands. No me ¿Me quedó siguen? claro el badland, ¿qué es lo que es? El badlands sería como una especie de surcos, ¿sí? Surcos que genera el agua o que genera esta arrollada, ¿sí?, esta arrollada por la escasez de cubierta vegetal. Bien. Cuando yo tengo mucha lluvia, ¿sí?, el agua puede generar como una especie de surcos en el suelo. Eso es lo que nosotros conocemos como las cárcavas o el badlands, ¿sí?, tierras malas que por lo general no son aptas para un cultivo o alguna actividad.
A eso Bien. hace referencia. No me di cuenta de haberles preparado algunas fotos como para que ustedes fueran viendo de esto, porque por ahí, bueno, una cosa es que yo les diga, otra cosa es que les digan, fíjense, en esta foto hace referencia a las cárcavas. Pero bueno, ya voy a buscar para la próxima y les voy a ir mostrando. Perfecto. Bueno, se entiende entonces a cómo, digamos, de alguna manera, en estas zonas áridas, ¿sí? Vamos a tener mucha influencia del viento y el caso de la arrollada, que también es importante, sobre todo si no tenemos cubierta vegetal. Bien. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con esto? No, no, no. Bien. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de paisajes desérticos? ¿Sí? Desérticos, entre comillas. ¿Sí? Podríamos decir la de la zona de montañas, las mesetas, o los campos de dunas. Desérticos desde una perspectiva del hombre, porque no quiere decir que desértico no hace referencia a que no haya o que no exista nada, ¿sí? O sea, hay muy poca presencia del hombre. A eso nos referimos cuando hablamos de desértico. ¿Por qué? Porque nosotros en el desierto vamos a encontrar una serie de de diferentes formas de vida. ¿Se entiende? No es que no haya nada, no exista ninguna forma de vida. Hay lo que nosotros nos referimos a desértico desde una perspectiva del hombre. No sé si se entiende más o menos. Sí. Es como ustedes, por ejemplo, cuando van a la Valle, ¿sí? Por lo general, a la gente de la Valle, ¿sí? No sé si algunos de allá, por ahí digamos como que le molesta un poco que digan el desierto lavallino, ¿sí? Y está mal dicho el desierto lavallino, porque nosotros cuando hablamos de desierto hacemos referencia a algo que, digamos, o sea, nosotros estamos mal acostumbrados y decimos desierto y lo asociamos a que no hay nada. Pero como les digo, no hay presencia del hombre, pero sí hay presencia de diferentes formas de vida. Entonces, cuando nosotros nos referimos, o ustedes se refieran a la valle, tienen que hablar del secano lavallino, ¿sí? Y no del desierto lavallino. Bien, ¿me siguen hasta acá? Entonces, estos pueden ser algunos de los ejemplos de paisajes desérticos o donde la presencia del hombre es muy reducida. Bien, ahí entonces terminamos con esta parte de la erosión y me gustaría saber, como les dije recién, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieren consultar. No, profe, hasta acá. No, Bien. profe. Bueno, fíjense, y antes de que terminemos, les quería mostrar este otro Power, haciendo referencia a esto que estamos hablando nosotros de los diferentes tipos de erosiones, pero centrado sobre todo en la actividad del hombre, ¿sí? Y ya con esto termino. Así no lo hacemos tan largo. Bien, ¿se ve ahí entonces el Power? Sí. Sí. Bien, entonces, erosión antrópica, ¿sí? Como otro de los procesos, y se acuerdan que recién, bueno, vimos el viento, vimos el agua, podríamos decir, a través de la arrollada, y también habíamos mencionado, bueno, el hielo, o sea, una serie de agentes erosivos, ¿sí? Una serie de agentes erosivos. Sería muy bueno si nosotros trabajáramos o fuéramos viendo cada uno de estos agentes erosivos, pero ¿qué va a pasar? Vamos a extendernos mucho, ¿sí? Y no tenemos mucho tiempo. Entonces yo acá cité algunos de estos procesos erosivos como para que ustedes tengan una idea, digamos, un poco más acabada, ¿sí? Porque como les digo, son varios los que hemos mencionado, entonces por ahí se nos va a extender mucho. Entonces, lo que yo les decía era la erosión antrópica y justamente vamos a hacer referencia a lo antrópico, a el hombre. ¿Por qué consideramos nosotros como que el hombre es el principal agente? Por un lado, porque habíamos dicho que va a utilizar el suelo, ¿sí? Como ustedes sabrán, nosotros utilizamos el suelo para diversas actividades, ya sea para desarrollar un cultivo, para desarrollar construcciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y justamente abajo, fíjense que dice, construye justamente el hombre sobre este suelo. Por otro lado, podríamos decir que también es el principal agente porque de alguna manera obtenemos diferentes materias primas del medio en el cual nosotros nos movemos.
Y no solamente en el medio en el que nos movemos, sino de otros lugares. Cuando nosotros agotamos los recursos o las materias primas del lugar donde estamos, vamos extendiéndonos hasta encontrar otros. Ahora, otra de las características, fíjense, yo les puse acá, es quién más rápidamente va a modificar esas formas de relieve. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a alterar las montañas, va a perforar las canteras, minas, ¿sí? Va a deforestar y va a cultivar. En síntesis, podríamos decir que a través del uso de los diferentes recursos, el hombre va a modificar el espacio geográfico, ¿sí? Me imagino que ya sabrán a qué nos referíamos cuando hacíamos referencia al espacio geográfico. ¿Se acuerdan lo que era el espacio geográfico? Hola, Nicolás. Fue uno de los primeros temas que vieron o que trabajaron. ¿No se acuerdan? No, profe. ¿No se acuerdan? Bueno, el espacio geográfico, acuérdense que era aquel lugar que nosotros, o sea, va a ser básicamente el objeto de estudio de nuestra materia, ¿sí? De la geografía, porque va a ser el espacio donde se van a combinar ciertos elementos que son propios de la naturaleza y propios del hombre. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, Sí. esos elementos se combinan. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, por la ventana, ahora no porque ya está un poco de noche, pero ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una diversidad de elementos. Mañana cuando salgan, ustedes fíjense, salgan de sus casas, fíjense que van a encontrar afuera. Y van a encontrar una serie de elementos que son de origen natural y de origen antrópico o han sido de origen cultural creados por el hombre. Pero ¿qué va a pasar? Esos elementos, de alguna manera, están relacionados, coexisten, ¿sí? Entre sí. Eso es lo que nosotros consideramos o denominamos el espacio geográfico, ¿sí? Bien, entonces, ese espacio es el que de alguna manera el hombre va a ir modelando. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y fíjense, acá les puse una foto de algunos ejemplos de cómo el hombre de alguna manera va generando. Fíjense, acá vamos a tener una cantera, ¿sí? Para la extracción de diversos metales o minerales, los cultivos, ¿sí? A través de terrazas, la deforestación de ciertos bosques, selvas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y acá los cultivos, como para que vayan viendo cómo de alguna manera nosotros, en las sociedades, vamos generando un cierto impacto. En algunos lugares, este impacto, ¿sí? Estas actividades que ustedes están viendo acá, pueden ser mayores o pueden ser menores, ¿sí? Muchas veces va a depender de la cultura que tiene cada sociedad, de los avances tecnológicos, ¿sí? Es decir, de las condiciones socioeconómicas con las cuales cuenta cada una de esas sociedades. Entonces, podemos producir en un mayor o un menor impacto sobre el medio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, pero Bien, entonces, fíjense. Bien, dice, podemos abordar este fenómeno de la erosión a través de dos formas. Entonces, una puede ser una perspectiva restringida, la cual hace referencia a la erosión de todo el suelo o parte de ese suelo, ¿sí? Por diferentes agentes. Acá yo he puesto el agua o el viento, ¿sí? Pueden ser algunos de los ejemplos. Otro puede ser la perspectiva amplia, donde hacemos referencia a un empobrecimiento de ese suelo o de esa cubierta vegetal. Y que de alguna manera sería aquella que es causada por varios de estos agentes o estos elementos erosivos que nosotros hemos mencionado anteriormente. En el caso, ¿sí?, de que nosotros hablemos de la erosión antrópica, ¿cuáles pueden ser las principales formas, ¿sí?, que el hombre genera? Bueno, una puede ser la erosión química, es decir, por la contaminación atmosférica. De alguna manera, ustedes como sabrán, esto hace referencia a los diferentes contaminantes que nosotros emitimos a la atmósfera y que eso se traduce posteriormente a través de o una intensificación del efecto invernadero o de una, no sé, de una lluvia ácida, por ejemplo, es decir, todo lo que está relacionado con la erosión química. De alguna manera, todo eso va generando un desgaste, una corrosión, ¿sí? Otra puede ser la erosión por el agua corriente, ¿sí?, la cual podríamos mencionar o hacer una división en tres tipos, sin contar el agua de lluvia, por placas, por arrollada que habíamos mencionado recién,
y por abarrancamiento, que están relacionadas, ¿sí? Como les acabo de decir, por la intervención del hombre. Y una última, podríamos mencionar la erosión eólica del suelo, que es la que también hemos estado relacionando, hablando recién sobre la erosión eólica. ¿Saben cuál es la erosión eólica? La que es causada ¿por quién? Para el viento. El viento, perfecto, por el viento, ¿sí? Sí. Ahora, antes de terminar, ¿cuáles son los factores de la erosión? Fíjense, en la erosión del suelo van a intervenir diferentes factores, ¿sí? Es decir, que esta erosión, como yo les decía recién, vaya a ser más agresiva o menos agresiva, va a depender por lo general de la naturaleza del suelo, va a depender mucho también de la pendiente, ¿sí? Si yo tengo un relieve con mucha pendiente, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Mendoza, como ustedes sabrán, nosotros tenemos una pendiente que va de oeste a este, ¿entiendes? Es decir, tenemos mayor altura hacia el oeste y esa altura se va perdiendo o va disminuyendo si nos vamos yendo al este. Ahora, se ve muy afectado, ¿sí? Esa erosión por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, como ustedes sabrán, va desarrollando diferentes emprendimientos, ya sean desarrollos inmobiliarios o cualquier tipo de actividad que de alguna manera va generando la desaparición de la cubierta vegetal. Entonces, al no haber, como decíamos recién, una cubierta vegetal que sirva para fijar el suelo, sumado a la pendiente, ¿sí? Cuando se generan las grandes precipitaciones, el suelo queda muy expuesto a la erosión. Entonces, eso también es muy importante, la pendiente. Otra cosa, el régimen climático, es decir, lo que hablábamos al principio, la cantidad de precipitaciones que vayan a caer en algún lugar. Y podríamos mencionar también la vegetación artificial o el sistema de cultivo. Todo esto hace a los diferentes factores de erosión. Es decir, no son todos, pero son algunos de los más importantes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, para terminar, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones que nosotros podríamos implementar, ¿sí? Como para que este proceso de la erosión de alguna manera tenga menos impacto? Por un lado, podríamos ponernos a reforestar, ¿sí? Podríamos construir presas, ¿sí? Pero ustedes por ahí me van a decir, bueno, pero la construcción de ciertas presas también va a generar que yo vaya generando un modelado o vaya generando la desaparición de la cubierta vegetal. Bueno, pero podría ser un ejemplo, ¿sí? O una posible solución la construcción de las presas. Luchar también entonces contra la arrollada, ¿sí? O, ¿por qué no, por ejemplo, la deflación, la cual se produce a través de diferentes formas? Ahora, lo importante acá es hacer uso, ¿sí? De esos diferentes espacios, pero siempre de una manera racional, ¿sí? Es decir, tratando de que yo no genere un impacto, ¿sí? O algo muy agresivo sobre ese espacio en el cual estoy generando una actividad X. Porque muchas veces la gente por ahí actúa sin pensar, ¿sí? Y todo eso que yo estoy generando sobre el espacio, de alguna manera se va a devolver, ¿sí? Sobre la sociedad en forma involuntaria, generando también un peligro para esta sociedad, ¿sí? En la cual nosotros estamos. Porque, supongamos, si yo les dijera a ustedes, la gente por ahí no toma conciencia de que no sería propicio construir sobre la zona del piedemonte, ¿sí? Es decir, generar toda una deforestación. Cuando hablamos de piedemonte hacemos referencia a lo que es el oeste de Godoy Cruz, del corredor del oeste hacia el oeste, valga la redundancia. Vieron que se produce toda una tala de la vegetación autóctona, una deforestación para desarrollar diferentes tipos de desarrollos. Se genera, por ejemplo, la extracción de áridos a través de las canteras, se llevan a cabo diferentes tipos de basurales, ¿sí? Entonces, por ahí la gente no se da cuenta, pero todo eso, de alguna manera, va a generar también un impacto negativo sobre la población. No sé si se entiende más o menos. Sí. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que me quieran contar sobre esto? ¿No? No. Bueno, yo les dejé en la plataforma estos Power, me parece que yo les dejé
para que ustedes los vieran. Si por ahí les ha surgido alguna duda, si les ha quedado alguna duda, que ustedes digan, bueno, no entendí esto, lo quiero repasar, ¿sí? O sea, acuérdense que esto que yo les estoy pasando, que les estoy proyectando, es muy sintético, ¿sí? Pero sirve como para que ustedes tengan una idea. Y sumado a esto les dejé la bibliografía y una serie de preguntas para que ustedes las puedan ir resolviendo o ir respondiendo a medida que van leyendo los textos, ¿sí? Acuérdense, esto que que yo les dejo ahora, no va a ser para el jueves de la semana que viene, sino para el otro, ¿sí? La clase próxima, que es el jueves que viene, va a ser, si están ustedes dispuestos, ¿sí? Podemos hacer otra charla y me van consultando o me van preguntando por ahí si les ha surgido alguna duda o lo que quieran, ¿sí? Y si no, bueno, como la semana pasada pasó, que me dijeron, bueno, no, lo hacemos a través de la plataforma, a través del chat, lo hacemos a través del chat, como ustedes quieran. Eso después lo vemos la semana próxima. Pero bueno, esto es, digamos, una nueva introducción para que ustedes vayan viendo y a medida que vayan leyendo los textos no se encuentren tan perdidos o perdidas, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces nos vemos, entre comillas, ¿sí? La semana que viene. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, sí, perfecto. Gracias, profe. Bueno, profe, Listo. hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao, hasta el próximo. Chao, hasta luego, profe. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias.